Vamos a empezar entonces con este recorrido, con esta panorámica sobre algunas de las ciudades brillantes de este hermoso país. Este, mm, Primero, este país vamos a ubicarlo en las coordenadas geográficas, ¿cierto? Pues para que estemos ahí bien ubicados donde nos encontramos. Irán, entonces, situado ahí en el Oriente Medio, ¿cierto? Entre la antigua Mesopotamia y la India. Entonces, esto ya para nosotros es una pista muy importante porque esta ubicación geográfica ha sido para Irán fundamental a lo largo de su historia, por ser parte importante de corredores comerciales, parte de la ruta de la seda, por supuesto. Entonces ahí nos encontramos. La antigua Mesopotamia es hoy Irak, ¿vale? Aquí entonces vemos también un poquito de su geografía, ya vamos a mirar también algunas imágenes, pero sí considerar que, bueno, pues Irán, ¿verdad? También tiene una larga llanura de carácter muy extenso, con clima seco en buena parte de su territorio, pudiera parecer a veces inhóspito, ¿verdad? La tierra fértil, entonces, se ubica básicamente al pie de las montañas y bueno, pues es, digamos, un territorio en el que la gente ha tenido que luchar, ¿verdad? Contra las inclemencias del tiempo, del clima, básicamente. Y bueno, pues en ese marco, ¿verdad? Se ha convertido en uno de estos pueblos fundadores de la civilización, eso sí tenemos que decirlo, al cual pues ya comentábamos los occidentales desconocemos casi por completo, ¿sí? Tenemos algunas referencias, pero realmente acercarnos a su historia, acercarnos a sus tesoros, a su gran acervo patrimonial, bueno, pues nos deja sorprendidos, ¿sí? Recordemos entonces que este Irán tiene al menos unos 2500 años de antigüedad, 2500 años de historia, ¿sí? Persia fue durante mucho tiempo su nombre, ¿verdad? Es una tierra de místicos, de poetas, de reyes poderosos y de comerciantes. Ha sido un crisol de religiones, de saberes y de costumbres. Y todo esto pues ha tejido una cosmovisión muy rica, ¿verdad? Y una identidad también particular. Es uno de estos pueblos que tienen un perfil característico y que, bueno, pues toda esta identidad se ha alimentado a lo largo de los siglos por sus diversos contactos con tantos pueblos, con sus vecinos, por supuesto, y con el arribo de, pues, estos visitantes, algunos que llegaban en son de paz y para hacer negocios, y otros, bueno, pues que han buscado también la gloria a través de las batallas. Otra cosita aquí interesante que me permito también ponerlo, pues es la ficha técnica, ¿verdad? Algunos breves daticos. El nombre oficial es República Islámica de Irán y ya decíamos su nombre antiguo Persia, con el que todavía se refieren en algunos lugares a este país. El idioma es el farsi y bueno, pues es una república islámica a partir de 1979, cuando tuvo lugar la revolución, ¿verdad? Islámica y probablemente muchos recuerden o hayan visto, ¿cierto? Algún documental sobre la revolución islámica de Irán y el Ayatollah Khomeini, por ejemplo, ¿no? Que fue y es todavía una imagen, una figura icónica del país. Bueno, la moneda es el rial iraní y actualmente, bueno, ellos están gobernados, es una teocracia, tienen un presidente que es el señor Ibrahim Raisi desde el 2021 y hay un líder supremo, un líder religioso que es el señor Ali Khamenei. Bueno, que es también una característica de este país. Irán, entonces, decíamos, es un, un puente entre culturas, pues eso ha sido durante mucho tiempo.
en donde floreció una cultura particular, que fueron los persas, y de los cuales pues hablaremos de una de sus grandes capitales, que fue Persépolis. Este país, entonces, decíamos, se nutrió para su conformación, para su identidad, se nutrió de muchos am, eh, ingredientes, si pudiéramos decirlo así. Y uno de estos importantes para su civilización fue la llegada de los arios, ¿sí? Esta es la tierra de los arios, básicamente. Entonces, Irán, el nombre recuerda también esa tierra irania, ¿sí? O la tierra Ariana, ¿sí? Ese es también un poco el origen del nombre de Irán, que recuerda esta población originaria. En esta importante civilización tuvo lugar también, pues para recordarlo, porque es uno de los momentos muy importantes de la historia de la humanidad, la aparición de la que todavía se considera por muchos historiadores la primera religión monoteísta de la historia, ¿sí? Que es el zoroastrismo, una religión revelada y que bueno, pues tuvo lugar, precisamente surgió ahí en Irán. Y tenemos aquí en pantalla uno de estos símbolos del zoroastrismo, este símbolo que es el Farabajar, que probablemente alguno de ustedes haya visto, si alguno de ustedes ya estuvo en Irán, todavía anda por ahí, incluso yo he llegado a ver personas, pues aquí en Colombia, que lo llevan como un coldije. Entonces, esto me parece muy interesante y sigue habiendo practicantes del zoroastrismo, por supuesto. En este mapa vemos una, digamos, de las rutas de la ruta de la seda. Recuerden que la ruta de la seda se llama así al conjunto de caminos o de rutas que seguían las caravanas comerciales que venían del lejano oriente, que partían desde China y llegaban a diversos lugares, llegaban a Egipto, llegaban a Anatolia, y bueno, muchos de sus productos, entre ellos, por supuesto, la seda, pues terminaban en lugares como Roma, ¿cierto? Que los romanos pues se volvían locos con este producto maravilloso que digamos, se volvía costosísimo, pero bueno, para los romanos eso era una locura, una fiebre de la seda. Entonces aquí vemos cómo Irán era atravesado por pues varios caminos de esta ruta y estas ciudades de las que hoy vamos a conversar, entre ellas Shiraz, Isfahán y Yazd, pues eran parte de esta ruta importante comercial o de algunos de estos caminos importantes. Ellas mismas producían y siguen produciendo artículos pues emblemáticos como alfombras, por ejemplo, que siempre han formado parte de este importante comercio. Entonces, ahí tenemos como Irán, protagonista del comercio, que es una de las actividades también esenciales de la humanidad, casi de las primeras actividades que practicó el ser humano cuando se encontraba un grupo con otro, ¿verdad? Intercambiaban productos y piezas y bueno, pues es una de estas actividades importantes. El intercambio de productos, sí, pero pues también esto era un llegar continuo de personas con distintas lenguas, con distintas creencias, doctrinas, filosofías, etcétera. Entonces, por eso es que Irán se enriqueció tanto a lo largo del tiempo. Concluyendo, pues, digamos, teniendo como clímax todas estas influencias que eh, se consolidaron en unos magníficos palacios y plazas, y ciudades como Isfahán y Shiraz, pues todavía conservan, si uno lo puede decir así, esa, ese aroma, ese ambiente a especias y a perfumes. A veces estos monumentos tienen unas espectaculares fachadas y unos detalles alucinantes de los que vamos a ver también hoy algunas imágenes. Bueno, tan es así, ¿verdad?
que Irán tiene cosas maravillosas dentro de su patrimonio histórico, que cuenta con 27 sitios inscritos dentro del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Eh, Hay algunos incluso de estos sitios que son también unas bellezas naturales. Entonces, Irán tiene un patrimonio diverso, monumental, o sea, arquitectónico, artístico, pero también natural. Es un país diverso y muy rico. Entonces, entre estos paisajes de una geografía, eh, pues a veces compleja, entre montañas y desiertos, también inhóspitos, complejos, ¿verdad? Es que se ha desarrollado esta increíble estética, esta increíble delicadeza, de la cual vamos a ver algunos ejemplos esta tarde. Bueno, me gustaría entonces empezar un poco cronológicamente, pero no vamos a seguir en estricto sentido la cronología, pero sí arrancar con una de sus grandes ciudades de la antigüedad. Y esto estamos hablando precisamente de Persépolis, em, la ciudad de los persas. Ahí es donde nosotros iniciamos este recorrido. Es la primera gran expresión monumental de la antigua Persia, ¿sí? Esta ciudad de Persépolis, como lo menciono ahí en la imagen, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1979 y fue la gran capital del imperio persa aqueménida. Tengo que decir el apellido de estos persas porque fueron los primeros grandes persas de la historia que constituyeron un importante imperio, ciertamente, pero después vendrían otras dinastías, otros persas en otro momento, que también pues serían, digamos, una fuerza poderosa en su tiempo, ¿vale? Persépolis se encuentra a unos 70 kilómetros de la ciudad de Shiraz, está bastante cerca. Esta ciudad, entonces, fue fundada por Darío I, Darío el Grande, el rey de reyes, hacia el 518 antes de Cristo, es decir, hacia el siglo VI, ¿verdad? Antes de Cristo. Y es un gran símbolo del poder al que pues llegaron, del poder que alcanzaron estos persas aqueménidas. Aquí tenemos en este mapita ya la ubicación de Persépolis muy cerquita de Shiraz, ¿verdad? Y no nos vamos, no se espanten, ¿verdad? No nos vamos a detener tanto en la cronología, pero sí un poquito para tener la noción del tiempo en el que nos estamos ubicando aquí con Persépolis. Entonces, decíamos, en Irán fue donde surgió el zoroastrismo, esta todavía considerada la primera religión monoteísta de la historia de la humanidad, porque eso hay que decirlo, más o menos hacia el mediados del siglo VII y el siglo VI antes de Cristo fue que surge esta religión. Y zoroastrianos fueron los persas aqueménidas, pues fundada esta importante dinastía por Ciro el Grande, ¿cierto? Y decíamos que Persépolis fue la gran capital de Darío. Entonces, con Darío estamos a mediados del siglo VI antes de Cristo. ¿Sí? Esto va a ser pues un esplendoroso complejo palaciego que tenía función de capital ceremonial. No era tanto capital administrativa, sino capital ceremonial, donde además se llevaban a cabo pues ciertas festividades como la celebración del Año Nuevo para los persas, pues ahí se llevaba a cabo. Era la residencia de primavera de los reyes y bueno, los persas aqueménidas continuaron teniendo a sus otras importantes capitales que eran sí ya de carácter administrativo, algunas de ellas. Bueno, en esta historia, en esta historia antigua de Irán, en donde nosotros encontramos Persépolis, que es el tiempo
al que pertenece, pues tenemos personajes muy importantes como el paso de Alejandro Magno, que va a acabar, o sea, Alejandro termina, le pone punto final a esa dinastía aqueménida, con él acaba este primer gran periodo de la antigüedad de los persas, ¿sí? La primera parte de esta historia tan rica de Irán, bueno, concluye con la llegada de Alejandro Magno y eso sucede a mediados del siglo IV, ¿sí? Bueno, y bueno, ahí vamos a comentar porque Alejandro, eh, pues no sabemos exactamente, pero parece ser que fue él el que le prendió fuego a Persépolis. Ahí hay varias teorías, pero bueno, entre esas, ahí les cuento el chisme. Dicen que fue Alejandro el que incendió o destruyó Persépolis y pues esto tenía también su cierta lógica, ¿verdad? Que los persas habían invadido en algún momento Grecia y pues también habían incendiado Atenas, entonces era como una venganza por aquel incendio. Después del paso de Alejandro, se instaurará en Persia un periodo de la dinastía griega, que va a ser el Irán Seleucida, y luego se llamarán partos. Por ejemplo, los romanos se van a enfrentar contra los persas, a los que se llamaban partos en aquel momento, y luego vendrá otro periodo más de la historia de Irán, que será el Irán sasánida. Estos eran también persas. Bueno, entonces nada más era para que nos ubicáramos también cronológicamente en el momento en el que vamos a hablar, en qué momento se encuentra Persépolis. Y decíamos que pues este antiguo imperio tuvo varias otras capitales, Ecbátana, Susa, Pasargada, pues una de las ciudades de Ciro el Grande, precisamente donde de hecho se encuentra su mausoleo, y Babilonia, ciudad a la que también conquistaron los persas, ¿cierto? O sea, ustedes probablemente recuerden que fue cuando Ciro tomó Babilonia, que termina el exilio hebreo y que pueden volver a Jerusalén. Entonces, bueno, todo esto pasa en esta región, en esta historia antigua tan rica. Entonces, pues siendo este imperio tan importante, el de los persas aqueménidas, siendo esta una de sus ciudades insignia, ¿verdad? En donde había que demostrarle a todo el mundo entonces conocido, la magnificencia de estos persas, encontramos una arquitectura espectacular, ¿sí? Es una arquitectura monumental la que vemos ahí en Persépolis. Cierto, vemos ruinas, efectivamente, porque pues recuerden que esta ciudad fue destruida. Pero en todo caso, esta muestra que tenemos, lo que podemos apreciar todavía en Persépolis, lo que nos deja impactados, es esta estructura como racional y de equilibrio en las formas. Es un plano cuadrado em, sistematizado, bien planificado, ¿cierto? Con una predominancia de columnas, esto también es muy interesante, columnas estrictamente bien colocadas como en conjuntos, y bueno, pues columnas, vamos a ver que no solamente sostenían, sino que era parte de este discurso de lo monumental, de lo grandioso, ¿sí? Am, en la arquitectura persa de este tiempo, que detalles que podemos también encontrar allí en Persépolis, pues hay elementos que provienen de las otras culturas, de los otros pueblos que ellos dominaban o con los que ellos habían tenido contacto. Por ejemplo, podemos encontrar detalles egipcios dentro de esta arquitectura, ya vamos a mirar más adelantito, pero también jónicos en sus columnas, y otros elementos que nos recuerdan, por ejemplo, el mundo asirio, el mundo de Mesopotamia, eso también está presente ahí en Persépolis. Los muros y los techos, eh, pues probablemente hayan sido de estos materiales perecederos, entonces de madera y o de adobe, madera para los techos
y adobe para los muros. Entonces, no han llegado a nosotros, ¿sí? Por diversas razones, el tiempo y la destrucción. Lo que vemos ahora básicamente son los cimientos, las estructuras de piedra en escaleras, muchos relieves y, por supuesto, las columnas. Famosos también son de Persépolis estos bajorrelieves que decoran sistemáticamente pues, las escaleras, los diferentes lados de las plataformas de los palacios y el interior también de algunos espacios. Fíjense que los personajes están representados siempre de perfil. Sí, realmente poco trabajo en la perspectiva y en las proporciones también. Hay pocas esculturas de bulto, pero las hay. Y sin embargo, estos bajorrelieves ya nos impactan, nos asombran por su detalle y por su fineza. Y también, claro está, pues por la información que nos ofrecen, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver representada la flor de loto que llevan algunos de estos personajes en la manita. Era el símbolo aqueménida de la paz y la amistad. Entonces llevan flores de loto en esta secuencia, la llevan ahí sujeta. Tenemos, por ejemplo, este otro bajorrelieve que es muy importante porque también nos da cierta información. Aquí está Darío sosteniendo pues como un báculo, ¿cierto?, de poder. Atrás de él se encuentra el heredero que también sostiene una flor de loto, entonces el símbolo de la amistad. Y luego cómo se acercan al rey, ¿cierto?, haciendo una prosternación, ¿no? Tapándose la boca para no contaminar con su aliento la estancia real. Entonces es así como manifestaban su respeto y se presentaban ante él porque en Persépolis vamos a tener precisamente el arribo de las diferentes embajadas de todos los pueblos que ellos dominaban, a donde iban a tributar y a presentarse ante el rey, ¿sí? Aquí tenemos otro detalle que nos dan los bajorrelieves muy interesante y es que los recibían, ¿verdad? Los representantes persas a los diferentes embajadores que traían los tributos, las ofrendas para el rey y los llevaban amablemente, como con un gesto de cordialidad, de la mano ante la presencia real. Entonces, esto ha llamado mucho la atención, lo tenemos varias veces representado. Aquí vemos en otro sitio, ¿cierto? Este mismo gesto como de amabilidad con otro pueblo, ¿sí? Que está representado aquí. Los diferentes pueblos, pues están como caracterizados con tocados, ¿verdad? Con algunos gorritos, por lo que se ha podido identificar también más o menos quiénes eran y de dónde provenían por algunas de sus vestimentas también poco en la fisonomía, pero sí con los tocados se ha podido identificar algunos de estos pueblos que están representados en los bajorrelieves. Vean ustedes, aquí nuevamente tenemos este mismo gesto. Aquí de la mano lo va llevando el persa y aquí tenemos otro gesto también de cordialidad que van conversando y le pone una manita en el hombro. Entonces, vean que el discurso, con todo y que es magnífico, que es imponente, que esa gente que llegaba a Persépolis para tributar y pues presentarse ante el persa, era al mismo tiempo impresionada, pero recibida con cordialidad. Persépolis es bastante grande, ¿sí? Ahí tenemos el plano en la imagen, está compuesta por un complejo principal de 4 niveles, en donde pues hay diferentes espacios, diferentes edificios. Tenemos una entrada, aquí una entrada principal, la escalera principal o la escalera de Persépolis, y luego importantes lugares también que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el edificio de la Padana, que es de los más famosos, pero también el Palacio de las 100 columnas, etcétera, ¿sí? Aquí tenemos el harén, por ejemplo, y los palacios que se han podido ubicar de otros reyes persas como Artajerjes, ¿sí?
Bien, aquí tenemos entonces todos estos edificios para que ustedes tengan una mejor idea, pues que son varios sitios, ¿verdad? En los que se ha podido identificar y se ha reconstruido eh, cómo debió haberse visto esta antigua ciudad de Persépolis. Aquí tenemos estos mapas y algunas imágenes de detalles de estos sitios. Por ejemplo, la Apadana, que es la sala de audiencias, digamos. Miren la magnífica escalera que tiene con todos los bajorrelieves. Todo esto era un gran discurso. Las columnas, digamos también, todo esto, ¿verdad? Es, digamos, un mensaje que recibían las personas que tenían que subir por estas inmensas escaleras. Esta es la reconstrucción, pues ideal, ¿verdad? Gracias a los trabajos arqueológicos y otras ciencias que aunado a las nuevas tecnologías, pues nos ayudan a tener una mejor idea de cómo pudieron haberse visto estos edificios en su esplendor. Imagínense, ¿no? Este es como la escala humana y el edificio era tremendo, ¿sí? Entonces, el impacto que debieron haber tenido todas estas personas al llegar a Persépolis. Era inmensa la sala de recepción, ¿sí? Para pues tener las audiencias ahí con el persa. El Palacio de las 100 Columnas o la Sala del Trono, con una forma cuadrada, y pues es el más grande de los palacios de Persépolis. Aquí quiero que veamos un detalle de las columnas. Las columnas tienen varios detalles ahí que podemos observar. Incluso en Persépolis, les decía yo, hay algunos elementos de origen egipcio, por ejemplo. Las columnas egipcias, pensando, por ejemplo, en Karnak, ¿no? En esta gran sala hipóstila magnífica de Karnak, o en el templo de Luxor, tienen dos formas, esas columnas egipcias. Es una forma de papiro cerrado, como sería esta, y o papiro abierto, pero esto es en el capitel, ¿no? Es un papiro que florece, ¿no? Entonces, bueno, pues es el detalle que también podemos encontrar en Persépolis, pero también jónico, ¿cierto? Aquí tenemos entonces el detalle de la columna jónica. ¿Y cómo así jónico? Pues que no es griego, sí, pero también los persas llegaron a dominar el Asia Menor, ¿sí? Que eran ciudades de origen jónico. Entonces, bueno, pues ahí es en Asia Menor también donde encontramos este orden, no es como el que mayor abunda entre las ciudades del Asia Menor griegas. Entonces, para que ustedes vean que hay diferentes elementos, en una sola columna ya podemos ver de dónde vienen las diferentes influencias arquitectónicas que desarrollaron en Persépolis, ¿vale? Entonces, de eso estamos hablando cuando nos referimos a las influencias que han tenido de otros pueblos en sus diferentes momentos de la historia. La puerta de todas las naciones del Palacio Real de Persépolis, entonces esta sí es una escultura de bulto, de semibulto, porque salen, ¿cierto? Estos guardianes digamos, fisonomía bastante asiria, ¿verdad? Aquí, entonces, este elemento es muy interesante también. Aquí vemos mejor las columnas con sus elementos. Vemos este acercamiento un poquito más. Este palacio real de Persépolis fue iniciado por Darío I, el Grande, y luego los sucesores de Darío pues lo fueron embelleciendo, como fue que hizo su hijo Jerjes, que mandó construir pues esta entrada maravillosa. ¿Sí? Aquí tenemos esta otra imagen, otro detalle. Esta foto, por cierto, tomada por uno de los viajeros de Paideia. Entonces, para que tengan ustedes una idea de estas magníficas imágenes pues, que ustedes pueden tener en los viajes que hace Paideia. Aquí nuevamente el Palacio de Darío. Otro elemento también interesante, una escena simbólica de un león atacando a un toro, sí, que también pues, nos refiere
la fuerza, el poder y antiguos ritos también. Pero no nos podemos detener tanto hoy en eso, pero sí para que ustedes puedan observar la diversidad de elementos a los que recurrían los antiguos persas para elaborar su discurso ahí en Persépolis. Esta reconstrucción del Palacio de Darío, ¿cierto? Y ese sería el primer gran ejemplo de una de estas joyas de Irán, que nos habla de su antiguo poder, de esta gran civilización que fueron los persas, tan importante también, pues para todo el mundo antiguo, es decir, pues los persas se pelearon con los griegos y demás, y que es pues un lugar muy interesante. Pero pues Irán tuvo otros momentos también importantes en su historia. Y ahora nos acercamos a ver algunas de estas magníficas imágenes de estos lugares espectaculares, alucinantes, diría yo. A mí me fascina. Entonces, quisiera yo compartir con ustedes algo de estas joyas del Irán musulmán. ¿Y en qué momento? Nada más para que lo volvamos a tener presente. Ya estamos en nuestra era, pues el Islam surge, ¿no? O sea, se empieza a difundir a partir de la muerte del profeta Mahoma, Muhammad, em, y se extiende de una forma impresionante. Llega, por supuesto, el Islam a Irán, ¿sí? Alrededor del 637 al 651, ya de nuestra era, y bueno, entonces cambia Irán, cambia completamente, porque entra una nueva religión, pues ellos habían sido zoroastrianos y cambia la religión, cambia la arquitectura, cambia la forma de vivir, entonces se transforma en un nuevo pueblo, ¿sí? Y recibe nuevas influencias. Después de este momento como de sacudida, cuando llegan los árabes, cuando se va completando poco a poco, porque es un proceso largo, esta islamización de Irán, bueno, después vamos a tener otros momentos medio complejos, ¿verdad? Para Irán, cuando lleguen los turcos selyúcidas, cuando pasen los mongoles y va a pasar también Tamerlán. Es decir, Irán tendrá que sobrevivir culturalmente también al paso de todas estas fuerzas que en su momento pues fueron devastadoras. Y llegará un nuevo momento para Irán, un nuevo momento de estabilidad, en donde resurja, en donde florezca. Y es en este periodo, más o menos hacia finales de la Edad Media, en nuestra cuenta del tiempo, y hacia el siglo XVI al XVIII, ¿verdad? Que vamos a tener este magnífico esplendor de ciudades tan importantes como Shiraz y como Isfahán. Va a ser en ese momento. Entonces, desde el siglo XIV, XV hasta el XVIII. Y en el 18, entre el 16 y el 18, es cuando tenemos como este momento más intenso, también porque estas ciudades iraníes, Isfahán particularmente, pues querrá competir con ciudades europeas y cambiará una vez más Irán, se transformará. Pero estamos hablando entonces de un pueblo musulmán y la concepción de la ciudad entre los musulmanes es distinta, o por lo menos lo fue durante mucho tiempo, este, el concepto de lo urbano, distinto al concepto tradicional occidental. El elemento fundamental de la ciudad, incluso de la ciudad vieja musulmana, es la mezquita, ¿sí? Entonces, la ciudad islámica, la ciudad musulmana, es un espacio simbólico, un espacio sagrado también, y parte precisamente de la mezquita, porque la mezquita es el corazón de la ciudad islámica, ¿sí? Es el punto de reunión de la es decir, de la sociedad, de la comunidad de fieles. Y es en ella, en la mezquita muchas veces, en donde se van a encontrar otras instituciones, es decir, no solamente es el sitio para ir a orar, sino que también la mezquita va a servir de escuela, escuela teológica, o también tendrá como este
este perfil, esta vocación de atención social. También en algunas mezquitas se encontrará un espacio para la atención de enfermos, para la beneficencia. Es decir, la mezquita va a ser el punto a partir del cual empieza a crecer la ciudad musulmana. Y cerca de la mezquita, en sus alrededores, siempre pues vamos a encontrar el zoco o el bazar, y vamos a encontrar los baños, el hammam, ¿verdad? Y vamos también a tener palacios en las cercanías, etcétera. Entonces la ciudad musulmana, el epicentro, la mezquita, a partir del cual crece el conglomerado. Y claro, durante la Edad Media, muchas de estas ciudades musulmanas tendrán también, como en otras ciudades de Europa, pues una muralla para su propia defensa, ¿sí? Entonces, esta ciudad vieja, ¿no? Que, como el centro histórico, diríamos, es la Medina, la ciudad, la Medina, que conserva en muchos lugares, pues estas características, ¿sí? Una mezquita y todos estos sitios que ya mencionamos. Mezquitas, entonces vamos a ver profusamente, y los espacios interiores van a tener una explosión de creatividad increíble, porque recordemos, en el Islam no se puede representar la figura humana. Entonces lo que provoca es una creatividad impresionante. Pero recordemos entonces algunos elementos importantes de las mezquitas. Siempre tienen un minarete para llamar a la oración, un patio en donde habrá una fuente una fuente de las abluciones, es decir, donde la gente llega para lavarse y poder entrar como limpios, purificados al sitio de oración. Entonces, al entrar al sitio propiamente dicho, pues hay un gran espacio alfombrado, ¿verdad? No tiene que quitarse los zapatos para poder entrar. Y ahí encontramos estos elementos que son fundamentales: la quibla, que es el muro orientado hacia la Meca, hacia donde se dirige la oración; el mihrab, ¿no? Que es esa capilla que está ahí, precisamente en el sitio que mira hacia la Meca; y el minbar, que es, digamos, como el púlpito, ¿sí? Desde donde el imán pues puede pronunciar algún sermón para la comunidad. Hay diferentes tipos de mezquitas, por supuesto, unas de tipo hipóstila, es decir, con columnas, como encontramos en la mezquita de Córdoba o en Egipto. También hay una mezquita de tipo planta central, como van a ser las que habrá en Turquía y ahí en Estambul, por ejemplo, y las que nosotros encontramos tanto en Irán como en Uzbekistán, que son las de iguanes, es decir, estos portales, ¿sí? Son como el hall, ¿no? La entrada techada, y en donde también encontramos unos elementos magníficos en sus portadas, tapizadas de mosaicos, con una delicadeza y una exquisitez impresionante. Entonces, es el tipo de iguanes, mezquita de iguanes, de la que vamos a ver en Irán. Aquí vemos entonces, por ejemplo, está la gran mezquita de Isfahán, la mezquita del viernes, que era para conglomerar a toda la comunidad, entonces tiene que ser muy grande. Y aquí vemos los iguanes, ¿sí? El patio, la fuente de las abluciones, para poder entrar al espacio sagrado y entonces ya estar purificado. Y este detalle siempre hermoso que encontramos en la arquitectura musulmana, no solamente aquí en Irán, es el mocárabe, pero en cada sitio eh, encontramos unos mocárabes diferentes. Es que es impresionante. Es un elemento de la arquitectura musulmana. Entonces los hay en Córdoba, los hay en Egipto y aquí en Irán. O sea, es una estructura, ¿sí? Que conforma como figuras de forma de prisma o de estalactitas, ¿no? Colgantes. Entonces le dan una sensación muy interesante al espacio. Vean ustedes, ¿sí? Aquí tenemos estos mocárabes increíbles, el juego de colores, los diseños como de puntillismo, ¿cierto? Con estos magníficos mosaicos.
Y bueno, el juego ahí en conjunto, pues es una cosa estéticamente muy, muy bella. Iguanes vamos a tener también en otro tipo de edificios, como los carabazares, que eran también estructuras, edificios muy importantes en el marco de la ruta de los comerciantes. Eran los sitios a donde llegaban las caravanas para poder descansar, reabastecerse, hacer negocios. Entonces, no solamente eran hospedajes, sino que pues eran como un centro de negocios. Y ahí se resguardaban pues de las inclemencias del tiempo. Muchos de estos caravazares se levantaron o bien en las ciudades o en el camino donde había oasis para que pudiera haber también agua y comida para los animales y la posibilidad también de cambiar, por ejemplo, de camellos o de caballos según estuviera cargada la caravana. Entonces, el caravazar es también una estructura muy importante, un tipo de edificio que abunda en todos estos países que pertenecieron a la ruta de la seda. Y pues ahí Irán no es la excepción, pero vean ustedes que, por ejemplo, este caravazar de Isfahán pues tiene esta característica, ¿cierto?, de la arquitectura iraní. Vamos a hablar entonces de Shiraz, esta hermosa ciudad localizada al este, al suroeste de Irán, al pie de los Montes Sagros. Es la capital de la provincia de Fars y está rodeada por montañas, pero tiene mucha agua. Un tema ahí con Shiraz es que tendrá un recurso valiosísimo en esta tierra. El nombre de Shiraz significa león furioso, y es que probablemente en ese territorio había leones, ahora ya no hay, pero los hubo, puesto que su nombre nos recuerda a eso, león furioso, ¿sí? Fue capital persa más o menos durante el siglo XVIII, entre el 1750 al 1794, Shiraz fue capital. Se la conoce a Shiraz por ser una ciudad del buen vivir. Es la ciudad de la poesía, del vino, de las rosas, de las luciérnagas. Bueno, todo esto nos sugiere un poco su belleza, su poesía. Entonces, es una ciudad que fue cuna, por ejemplo, de grandes poetas del mundo persa como Sadi o Hafez, que tienen ahí en esta ciudad sus mausoleos. Y todo esto ha convertido a Shiraz en una ciudad cultural, histórica y artística de Persia, ¿sí? Por cierto, ahí para los amantes del vino, esta cepa de Shiraz, bueno, pues dicen que tuvo origen precisamente en esta ciudad, ¿sí? Ahí en Shiraz, de ahí viene el Shiraz, el tipo de vino. Ya no se cultivan las viñas ahí en Irán, pero pues para algunos, efectivamente, el origen de esta cepa, Shiraz, estuvo ahí. Shiraz, entonces, estamos hablando también de una larga historia, porque hay alguna referencia en Persépolis de trabajadores que llegaron de Shiraz. Entonces, eso quiere decir que también tiene una larga historia esta ciudad, pero como decíamos, su esplendor llegará, propiamente dicho, alrededor del siglo XVIII. Uno de los, por supuesto, monumentos emblemáticos de Shiraz va a ser el complejo Karim Khan, que es una fortaleza, como ustedes pueden observar, y domina el centro de la ciudad, unas altas murallas de ladrillo, ¿cierto? Ornamental, y están custodiadas por 4 torres muy gruesas, ¿sí? De 12 metros de altura, cubiertas también por mosaicos color de tierra, y fue residencia de este gobernante Karim Khan, y bueno, también centro militar de esta dinastía San del siglo XVIII, ¿no? Tenemos otra imagen de esta fortaleza y otro tesoro de esta hermosísima Shiraz es nada más y nada menos que la mezquita Nasir al-Mulk, ¿verdad? Considerada una de las más hermosas del mundo. Está en una calle muy conocida ahí de Shiraz, en la calle Lotfali Khan,
Y bueno, es muy conocida esta mezquita, única, ¿verdad? Por su trabajo en los azulejos y por su arquitectura. Tiene unas deslumbrantes vidrieras de colores, todo acompañado con mosaicos, con azulejos, que bañan los pisos y las paredes y transportan al visitante pues a un lugar mágico, ¿sí? Es una atmósfera increíble. Esa luminosidad, que es su característica, se aprecia mucho mejor a primera hora de la mañana, cuando toda esta sala se convierte en un gran caleidoscopio de destellos de luz. Entonces, esto genera, digamos, como una experiencia no solamente estética, sino también espiritual. Que recuerden que también en el Islam, al no poder representar la imagen de Dios, como, pues, como es en el caso del cristianismo, la luz siempre va a ser una referencia a Dios y los juegos de luces y la presencia de la luz es muy importante dentro de las mezquitas. Entonces, la mezquita Nasir al-Mulk es una cosa espectacular. Pero, ¿qué decimos de la mezquita de Shah Cheragh? ¿Verdad? Esta también sorprendente mezquita que también destaca por su brillo. Otra vez tenemos ahí este factor de la luz. em, y brilla a pesar de tratarse de un mausoleo, ¿sí? Se considera que es una obra única de la arquitectura islámica. Está también, digamos, muy destacada por su belleza, por sus detalles particulares. Decíamos, es un mausoleo porque ahí se encuentran las tumbas de dos santos, por llamarles de alguna forma, Amir Ahmad y su hermano Mir Muhammad, que fueron perseguidos por los abasíes por su filiación chiita. Entonces, bueno, pues en esta mezquita se encuentran sus tumbas y estas tumbas, pues al poco tiempo ya se habían convertido en un punto de referencia, como de peregrinación para los fieles, y en algún momento se cubrieron las tumbas con millones de pedazos de vidrios de colores que pues hoy continúan brillando y transportando al visitante a este otro espacio casi irreal, ¿sí? La mezquita de Shah Cheragh. De Persia, queridos eh, compañeros y compañeras, pues es también muy famoso el jardín persa. Entonces tenemos este palacio, el Naranjestán, o sea, son jardines de cítricos, el jardín siempre presente también en las ciudades musulmanas, al interior de las casas muchas veces, pero también en los espacios públicos, porque es la remembranza al jardín del Edén, por un lado, y también es, digamos, esta presencia necesaria del agua y de la vida y de la vegetación, porque este mundo islámico es un mundo que surge en Arabia, en medio del desierto. Entonces, la vida, lo verde, el agua es fundamental para estas culturas. Pero en Persia se desarrolló de una manera espectacular, tanto que la UNESCO tiene clasificados los jardines persas como patrimonio, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí tenemos también un ejemplo de una casa, la casa Kaban, con jardín persa, espectacular, pero su interior, una vez más, encontramos esa delicadeza y ese gusto por la luz. El otro ejemplo también del jardín persa está ahí en Shiraz y ese es el jardín Bagh Eram, es el sueño del jardín persa. Es igualmente un espacio magnífico en donde encontramos esta recreación como del paraíso a través de sus jardines. Es como el epítome, este espacio del jardín, ¿sí? En 2011 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y pues hace también un homenaje a la herencia árabe y a toda esta cultura. Hoy es un jardín botánico, está al cuidado de la Universidad de Shiraz y también de la Iran's Cultural Heritage Organization. Y tiene, como decíamos, en Shiraz, pues dos mausoleos importantes que recuerdan a
poetas persas magníficos como Hafez y Sadi, muy conocidos entre los persas. No puede faltar, por supuesto, el bazar, ¿verdad? Un bazar que tiene también sus características. Es un hermoso edificio con un tipo de espacio diseñado para ser fresco en verano, pero cálido en invierno. Y por supuesto, ahí se pueden encontrar todo tipo de productos hasta el día de hoy. Otro espacio también importante de Irán es la ciudad de Yazd. Eh, Esta es muy particular porque es una ciudad histórica, está en medio de la meseta iraní, a unos 270 kilómetros al sureste de Isfahán. Está Yazd metida en el medio de las rutas comerciales de las especias y de la seda. Pero el tema con Yazd es que es un testimonio vivo de la conservación, ¿sí? Esta ciudad ha logrado cuidar, ha logrado escapar, si podemos decirlo así, pues de la destrucción que la modernidad ha traído de varios edificios históricos y de varios de estos paisajes tradicionales de las antiguas medinas, ¿no? De las ciudades viejas. Entonces, en Yazd encontramos esto, la conservación de esta estructura tradicional de la ciudad musulmana, un poco desértica, ¿no? Con el color de esta ciudad, con sus viviendas de tierra, bazares, hamames y mezquitas, pero también sinagogas y templos zoroastrianos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la ubicación de Yazd, ¿sí? Ya pasamos por Persépolis, ahí cerca de Shiraz, la Shiraz misma, y ahora estamos aquí en Yazd. Vean ustedes esta imagen de la ciudad vieja de Yazd con este color particular. La gran mezquita que fue construida sobre un antiguo templo del fuego, un antiguo templo zoroastriano, bueno, pues ahora se levanta esta magnífica construcción. Igualmente vemos este gran pórtico de entrada, el Iwan, con los mocárabes y las dos torres o minaretes. La Plaza Amir Kahmak, también magnífica, un complejo de edificaciones, ¿sí? Con una impresionante fachada de 3 pisos, bueno, y varios nichos ahí que son también muy característicos. Y este espacio también interesante, que es el Templo del Fuego, aquí en Yazd, que es este antiguo centro de culto zoroastriano. Actualmente, pues como ustedes pueden ver, es un edificio de estilo neoclásico, pero en su interior se conserva esta llama eterna que se dice arde desde el siglo V después de Cristo, y en el siglo ya en nuestra era, y que ha ardido ininterrumpidamente, ¿sí? Es este, digamos, como un espacio idóneo para que pues uno se pueda acercar más a las creencias del zoroastrismo y a la importancia histórica que ha tenido la presencia de esta religión en el mundo islámico también, ¿no? O sea, es una minoría, por supuesto, dentro del mundo islámico chiita de Irán, pero que sigue teniendo importante permanencia porque es, digamos, parte de su herencia cultural. Bueno. Y pues iremos cerrando nuestra charla de hoy hablando nada más y nada menos que de la hermosa Isfahán, la mitad del mundo. Localizada a unos 340 kilómetros al sur de Teherán, es la capital de la provincia de Isfahán y la tercera ciudad más grande de Irán. Esto después de Teherán y de Mashhad. Bueno, tiene una extensa variedad de sitios construidos entre los siglos XI al XIX. O sea, Isfahán tuvo un gran momento de esplendor en donde hubo profusión de construcciones, de hecho, una reconstrucción de la ciudad, en donde pues ahí levantaron una ciudad nueva y magnífica. Ya miraremos ahorita. Pero bueno, pues Isfahán continuó un poco más en el tiempo con este esplendor. Entonces, aquí es donde también podemos apreciar lo maravilloso de la arquitectura islámica, ¿sí? Es una belleza la de Isfahán,
que inspiró a poetas y a músicos. Aquí tenemos una vista aérea del centro de la ciudad, de esta importante plaza que vamos a mirar en un momentito más. Entonces, localizada a 340 kilómetros al sur de Teherán, en el valle del río Sayandé. Aquí un plano para que vean ustedes cómo se concentran en los diferentes espacios, los diferentes edificios importantes de Isfahán, como en un sector. Ahí es donde se puede encontrar casi todo. Algunas imágenes de estas magníficas construcciones, otra vez los ibanes, que vamos a ver, pero las cúpulas también son de locura. Y una característica de Isfahán son sus puentes. Aquí decíamos, pues que Isfahán, por su belleza, inspiró, pues para que tengan ustedes ese dato, a los músicos de jazz Duke Ellington y a su colaborador Billy Strayhorn, y escribieron una melodía en honor de Isfahán. Pues por si luego la quieren escuchar, ahí adelante. El esplendor que nosotros vemos de esta Isfahán histórica se debe al Shah Abbas I, ¿sí? Que como ustedes pueden ver es más o menos desde mediados finales del siglo XVI al XVII, y entonces a él se le deben muchas de las construcciones magníficas que hay en Isfahán, como por ejemplo esta plaza emblemática de la ciudad. Es el lugar más bello y magnífico de Isfahán, la Plaza Nag Jahan. Es patrimonio de la humanidad también desde 1979, y se construyó precisamente cuando Isfahán se convirtió en la capital del Shah Abbas, ¿no? Que vimos hace un momentito. Shah Abbas el Grande, pues ordenó planificar. Ven ustedes que es diferente a la estructura de la ciudad musulmana, ¿no? Que vimos hace un momentito. La ciudad vieja musulmana, pues era de acuerdo con el esquema que yo les enseñé, pero el Shah Abbas quería competir con otras ciudades del mundo. Entonces se mandó a hacer una ciudad espectacular, un nuevo espacio abierto, ¿cierto? En donde se hablara de su magnificencia también. Entonces, esta plaza es muy importante, tiene edificios también muy particulares, como este Palacio Ali Gapur, está ahí ubicado precisamente en la plaza, muy conocido este edificio en todo Irán, ¿sí? Aquí tenemos algunas de sus características, vean en la techura, la entrada, el interior, otra vez mocárabes, pero vean que cada vez, en cada espacio los mocárabes son diferentes, con estos huecos, también como para crear un espacio con una acústica particular, ¿no? Ese es el secreto. Bueno, y aquí, bueno, seguimos mirando algunos de estos magníficos edificios, la mezquita de Sheikh Lotf Allah, ¿verdad? Que tenemos ahí en la pantalla, que es una obra maestra también de la arquitectura, construida también durante el periodo del Shah Abbas. Y bueno, pues clérigos, o sea, clérigos importantes llegaban a Isfahán para pues atender a la población, pero eso era, digamos, como de categoría, ¿vale? Bueno, el Shah Abbas entonces apoyaba todo este tipo de reestructuración de la ciudad, y también esta mezquita fue utilizada como escuela teológica. Ya ven que yo les comentaba estos usos que también han tenido las mezquitas, y bueno, pues fue terminada más o menos alrededor de 1619. Aquí tenemos otro detalle de la mezquita Sheikh Lot Allah, un detalle más de los mocárabes y de este decorado, una imagen de su interior. La otra mezquita que también es súper importante en esta misma plaza, ahí en Isfahán, es la mezquita del Imam o mezquita del Shah, ¿vale? Patrimonio también de la humanidad por la UNESCO. Tiene una característica, es que si ustedes pueden apreciar ahí en la imagen, está como un poco chueca, y es que la ubicación de la plaza no da directo hacia la Meca, entonces tuvieron que hacer ahí como un movimiento raro para que pudiera quedar ubicada, digamos, esta parte de la quibla hacia la Meca, y poder, pues, digamos, atender ese importante elemento de la oración.
Aquí tenemos este detalle de su cúpula, ¿verdad? Eh, Recordando este tipo de mezquitas que tenemos ahí en Irán. La mezquita del viernes, por supuesto que es, decíamos, mucho más grande para poder contener a todos los fieles que van a la oración del viernes, que es como el domingo, pues, ¿no? Es el día en que toca ir a la oración. Y nuevamente estos detalles. La mezquita Hakim, que construida también, ¿no? Con esta estructura, también en la dinastía del Shah Abbas, pero ya con su hijo, el Shah Abbas II. El arquitecto, el tema con esta mezquita Hakim es que el arquitecto que la diseñó después se va a ir a la India y va a trabajar durante sus últimos años nada más y nada menos que con el Shah Jahan de la India, el que mandó hacer el Taj Mahal, el mausoleo para su esposa. Bueno, pues ahí tenemos esta conexión, entonces también importante. Un detalle interior de la mezquita Hakim. El bazar, por supuesto, que no puede faltar, el mercado ubicado al norte de la Plaza Real y un interior, también una vista interior del bazar con algunos de sus productos. Y para finalizar, entonces, nuestra charla con esta muestra panorámica de las magníficas obras arquitectónicas de Irán, pues es, decíamos, famosa Isfahán por sus puentes, ¿verdad? Entonces tenemos este puente Alaj Ferdik Han de 33 arcos, que la mayoría de los iraníes lo llaman Sio Sepol. Bueno, es un puente muy característico que conecta sectores de la ciudad, ¿sí? Fue construido en 1602 y es de los emblemáticos de la ciudad. Vean ustedes, aquí tenemos una foto, cortesía también de un viajero de Paideia, para que vean ustedes las imágenes que se logran allá. Este otro puente, también muy conocido, el Cajú, de los más bellos del mundo también. Este nombre es del sector cercano, el que estaba en las inmediaciones. Tiene 132 metros de largo y 12 metros de ancho, ¿sí? Y la característica arquitectura de este puente con dos pisos, tiene pues como propósitos esenciales, ¿no? Conectar la antigua Isfahán con las aldeas que estaban a sus lados, pero también que fuera un espacio para los transeúntes. El puente de data, ya finalmente su construcción, de 1650, reformado en varias ocasiones. Aquí otra vista del puente de Shiraz, otros palacios con jardines, siempre, mocárabes, esta vez como con vidrios, también para que haya destellos de luz. Y en estos espacios, en este palacio de Shetel Sotun, encontramos también pintura, la pintura persa, que recrea escenas de fiestas y de vida, ¿verdad? De la corte de aquel tiempo. ¿Sí? Aquí tenemos esta otra vista del Palacio Hashbezet, con otras representaciones también de música y de bailes, ¿verdad? De cómo eran estos banquetes y fiestas entre la realeza. Y bueno, pues queridos amigos y amigas, esta era un poco la charla que quería yo presentarles el día de hoy. Muchas gracias.